Hola queridos amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos desde el otro lado, ya sea a través de nuestras plataformas virtuales, como también a través de la televisión, siguiéndonos desde el canal local. Desde Perspectiva Siglo XXI les mandamos un afectuoso saludo, deseándoles que Dios los bendiga y solicitándoles también de paso que puedan apoyarnos, al igual que lo siguen haciendo, siguiendo nuestra programación los fines de semana, pudiendo, por ejemplo, quienes nos siguen a través de la plataforma de YouTube o quienes quieran sumarse también a seguirnos a través de esa plataforma, suscribirse al canal, activar las notificaciones, recordarles a quienes nos están mirando a través del canal local que no solamente van a poder tener a disposición la programación del fin de semana, viernes a las 7 p.m. y los sábados a las 9:30, sino que también esa programación se repite después del mediodía. También recordarles que no solamente estamos presentes en YouTube, estamos presentes en otras plataformas virtuales como Facebook, donde al igual que YouTube nos pueden encontrar como Perspectiva Siglo XXI. En Twitter nos pueden encontrar como @perspectivasi21 y en Instagram nos pueden encontrar como @perspectiva siglo XXI. Le damos la bienvenida, como siempre, a quien nos acompaña en este segmento de Perspectiva Siglo XXI, denominado ¿Qué dice la Biblia?, a Matías López. Matías, ¿cómo estás? Hola Johnny, hola a todos los que están ahí, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo programa. Les recordamos que todos los medios de comunicación que les estamos mostrando, que les estamos presentando, es para que ustedes puedan compartir con nosotros sus dudas, sus inquietudes, sus anhelos. Quizás hay cosas de la Biblia que uno no entiende bien o estás pasando por alguna necesidad, comunícate con nosotros. Si nos querés ayudar de diferentes maneras, comunícate con nosotros. La idea es que podamos predicar el Evangelio a todo el mundo para que Cristo pronto venga a buscarnos. Estamos en una etapa donde después va a haber ciertos cambios que les vamos a ir contando a poquito, pero recuerden que tenemos este programa como un estreno, ¿no?, a las 7 de la tarde de PM del horario de Argentina, como les comentaba Johnny, y también por la mañana a las 9:30 de la mañana, 9:30 AM en horario de Argentina, se está transmitiendo este otro programa que hacemos junto con el licenciado Rubén, donde estudiamos también un poquito más acerca de la Biblia de una manera especial, ¿no? Este programa queda a su disposición en el canal de YouTube una vez que se estrena, y también aquellos que nos siguen por el canal local se pasa en este horario. Y luego del mediodía también se vuelve a repetir este programa que se pasa por la mañana. Así que estamos buscando la manera de poder predicar a todo el mundo que Cristo pronto viene a buscarnos. Pero es indispensable tu ayuda, que nos ayudes, que compartas, que nos apoyes, ¿no? Así que si no sabes cómo, te invitamos a que a través de las redes nos puedas acompañar. ¿No, Johnny? Así es. Por esa misma razón, teniendo en cuenta que nuestro programa titulado ¿Qué dice la Biblia?, tiene que ver precisamente con la manera en cómo nosotros no solamente recibimos las preguntas de cada uno de ustedes, que de paso los incentivamos a que nos hagan cualquier pregunta relacionada con la Biblia, sino que también justamente nos remitimos a la Biblia, a lo que dice la Biblia por encima de cualquier opinión personal o colectiva. Por eso te invitamos a que tomes tu Biblia ahora. Si necesitas pausar el video, anda a buscar la Biblia, te vamos a dar el tiempo para que la puedas buscar. Si necesitas una Biblia, además obviamente de tener la facilidad de tener una Biblia en cualquier dispositivo móvil, también vas a poder tener la posibilidad de que te podamos enviar una Biblia en papel, así que por eso es fundamental que te comuniques con nosotros. Vamos entonces, Matías, si te parece, a la primera pregunta, ya adentrándonos en el tema, que dicho sea de paso, para quienes estuvieron atentos al programa del viernes anterior, hablamos de qué dice la Biblia acerca de Jesús. Ahora vamos a hablar de la segunda parte, porque queda muchísimo para hablar, pero vamos a remitirnos a las preguntas que nos han hecho para justamente elaborar todo lo que tiene que ver con respecto a quién fue Jesús según la Biblia. Y la primera pregunta es ¿cómo se presenta Jesús? Mejor dicho, ¿qué dice Jesús acerca de sí mismo? ¿De qué manera se presenta Él a sí mismo según la Biblia?
Exactamente. Muchas gracias a todos los que nos están mandando, ¿no?, las diferentes preguntas de los diferentes temas. Y vimos que eran tantas las preguntas sobre Jesús que habían surgido que decidimos hacer un programa en dos partes, ¿no? Hablar acerca de Jesús. Si no lo viste el programa, te invitamos a que vayas a nuestro canal de YouTube. Ahí está, que dice la Biblia sobre Jesús, la primera parte. Y ahí quedamos y dejamos en claro, la Biblia nos contestó acerca de unas preguntas sobre que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, que todas las profecías que habían en el Antiguo Testamento acerca del Mesías se cumplen en Jesús, que Jesús vino a esta tierra a cumplir con la palabra de Dios, no a abolirla como muchos creen, y que también que Jesús era totalmente Dios. Pero fueron tantas las preguntas, la diversidad de preguntas, que decidimos hacerlo en dos partes para poder desarrollar. Y seguro que esta segunda parte tampoco va a poder cubrir todas las respuestas que necesitamos, ¿no? Por eso es importante que tengas en cuenta que si tenés alguna otra duda, nos escribas, nos hagas llegar tus preguntas para poder desarrollar y dialogar un poquito mejor. Entonces, entre todas estas preguntas que nos llegan es cómo se presenta Jesús, nos acerca de los títulos de Jesús, qué dice Jesús de Él, cómo Él se presenta, y hemos elegido algunos textos para poder responder a esta pregunta. Y el primero lo encontramos en Juan 6. Es Jesús mismo hablando y Jesús mismo presentándose a sus discípulos o a quienes iban a verlo. ¿Qué dice Juan 6 del 35 al 37, Johnny? Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús acá se presenta como el pan de vida. Todos los títulos que vamos a ver ahora que Jesús se da comienzan con el yo soy. Ese yo soy que recuerda al pueblo judío, el yo soy que se encuentra con Moisés en aquella zarza ardiente. Jesús, cuando dice yo soy, hace referencia a su divinidad también, ¿no? Y en este caso dice yo soy el pan de vida. Dice que no va a tener ni hambre ni sed jamás. Y acá estamos hablando acerca de que aquel que se acerca a Jesús, ¿sí?, no va a tener más hambre, pero una hambre espiritual, no solamente un hambre corporal, físico. Jesús acá se está presentando como el sustentador de nuestra vida espiritual. Fíjense que dice, todo lo que el Padre me da, hablando de Dios Padre, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Jesús se está presentando acá como el sustentador de nuestra vida espiritual y como una persona que no hace acepción de personas, como un ser que, a pesar de ser infinito, a pesar de ser un Dios creador, de haber participado en la creación, no echa fuera a nadie. Entonces acá vamos a derribar el primer mito, ¿no? Ese mito de que te contaron o te dijeron de que si vos sos muy pecador Dios no te acepta, es mentira. Dios mismo, Jesús mismo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y no es un tal vez no lo echo fuera, o quizás no, o bueno, vamos a ver cómo me cae y lo echo fuera o lo acepto. Es un no rotundo. Seguramente, de total manera, rotundamente no voy a dejar a nadie afuera. Así que la primera característica que encontramos acá en este versículo con Jesús es aquel que nos acepta tal y como somos y que nos ofrece un mejor estilo de vida. Ese estilo de vida que cuando nos acercamos a ese pan de vida, a ese Dios que nos va a alimentar espiritualmente, podemos cada día crecer y ser mejores personas, ¿no? En siguiente versículo dice Johnny. Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y en otros capítulos, en unos programas anteriores, vimos acerca que también la palabra de Dios, la Biblia, es como una lámpara, ¿no? Fíjense que acá Jesús se presenta como no solamente aquel que está dispuesto a aceptarte, a alimentar tu vida espiritual, a que crezcas, a que seas mejor persona, sino que está, dice, la luz del mundo, o sea, aquel que está dispuesto a iluminar tu vida. Pero no iluminarte de una oscuridad cualquiera, sino la oscuridad de las tinieblas del que el pecado nos hace.
Cuando nosotros más pecamos, más nos sumergimos en la oscuridad del pecado. Y Dios, como la luz del mundo, vino a traer luz donde hay oscuridad. Oscuridad no solamente física, ¿no?, sino una oscuridad espiritual. Dios se presenta como aquel que viene a iluminar tu vida. Dios se presenta como aquel que viene a brindarte un mejor estilo de vida. Como aquel que viene a hacer las cosas nuevas. Aquel que viene a hacer en tu vida algo mejor. Dice, fíjense, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús se presenta como alguien que quiere iluminar tu vida, como alguien, Él dice, yo soy la luz del mundo. Él vino a iluminar este mundo de las tinieblas. Él vino a salvar a este mundo que estaba rodeado de pecado. Él vino a salvar a este mundo inmerso y sometido por Satanás. Y a eso vino Jesús. El otro versículo, Jesús vuelve a decirles también. ¿Qué dice Johnny? Juan capítulo 10, versículo 11. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Y acá tenemos a Jesús otra vez presentándose como el gran yo soy. Ese Dios que es atemporal, que es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no se modifica en el tiempo, sus promesas son eternas. Y acá se presenta este gran yo soy, este gran Jesús, este gran Dios eterno, y les dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando él decía esto, estaba sentado en el templo. Y el templo de Jerusalén no era un templo común y corriente, o como cualquiera de los que nosotros vemos, o hoy en día estamos acostumbrados a ver. Este templo era especial, tenía diferentes entradas, atrios, patios. Y depende de lo que se iba a hacer, era por la puerta en la que se entraba. Había varias puertas que uno, si traía leña, tenía que entrar por una puerta. Si traía ofrendas, entraba por otra puerta. Y la puerta de las ovejas era la puerta por lo que únicamente entraba alguien, era porque traía el sacrificio. El sacrificio era ese animal, ¿no? Ese animal que era perfecto, sin mancha, ¿no?, que era totalmente inocente y que iba a morir por el pecado del otro. Era por donde se entraba el sustituto que pagaría el precio del pecado que yo cometí. Y Jesús ahí se presenta como la puerta de las ovejas. Jesús sabía que dentro de poco iba a entrar por esa puerta. Jesús sabía que dentro de poco él iba a morir por vos y por mí. Jesús sabía que él venía a este mundo a traer luz y a salvar este mundo del pecado. Pero el costo era muy elevado y era su propia vida. Y por amor a vos y por amor a mí, él decidió obedecer hasta la muerte y muerte de cruz. Él decidió entregar su vida para salvar la tuya y la mía. En el versículo 11 se presenta como el buen pastor. Fíjense que ahí aclara, ¿no? Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y acá nosotros estamos siendo comparados con ovejas. Ovejas son aquellas animales que no tienen quizás la suficiente, podríamos decir, valentía, podríamos decir las suficientes capacidades para poder defenderse de todo aquello que los rodea. Es por eso que la oveja es un animal que necesita de un pastor. Un pastor es alguien que protege a las ovejas. Un pastor es alguien que alimenta a las ovejas llevándola por lugares donde haya buenos pastos. Y así Jesús se presenta hacia nosotros. Él nos ve como esas ovejitas que somos indefensas, víctimas del pecado, por consecuencia de la maldad que entró en este mundo desde un principio. Y Jesús quiere ser tu buen pastor. Que Jesús te quiere guiar por esta senda angosta, que es vivir una vida de cristiano. Dios no te deja a la buena suerte, como se dice acá, ¿no? A ver qué pasa, depende con lo que hagas. Jesús quiere cuidarte, protegerte, estar ahí, ser como diríamos un papá para su hijo. Y acá está el buen pastor. Acá está Jesús, quien cuida hasta el mínimo detalle de cada uno de sus hijos. Fíjate que la Biblia nos presenta un Dios que viene a traer libertad del pecado,
pero que te ama tanto que se preocupa por vos hasta en el más mínimo detalle. Hasta cualquier necesidad que vos creas que es insignificante, Jesús está velando por eso. Por eso es momento de acercarnos a Dios. Por eso es momento de permitirnos vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Vamos a ir al siguiente versículo. ¿Cómo se presenta Jesús, Johnny? Juan capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que viene y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Acá otra vez el gran yo soy, presentándose como la resurrección y la vida. Y si Jesús fuera solamente humano y no habría nada divino en él, él no podría tener vida en sí mismo. Pero Jesús dice que tiene, yo soy la resurrección y la vida. Jesús nos está diciendo que él no solamente era humano, él también era Dios. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y muchas veces nosotros creemos en la Biblia hasta la muerte de Jesús, ¿no? Pero nos olvidamos de la resurrección. Nos olvidamos que la historia continúa. Hacemos de Dios un Dios que se vino, se sacrificó por nosotros y ahí quedó. Y murió por nosotros y bueno, Él puso su vida por mí, entonces me ama, pero lo dejamos ahí. Y nos olvidamos que Jesús resucitó. Y fíjense que dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No solamente Él tiene vida en sí y la resurrección, sino que te la está dando a vos y me la está dando a mí. Y esto te tiene que llenar de esperanza. Esto te tiene que llenar de valentía, de fortaleza. Porque la muerte no te puede detener. Otro día vamos a hablar sobre la muerte, ¿no? Pero cuando la persona muere, una vez que muere deja de existir, y dice que Dios es la resurrección. Dios puede volver a darte la vida. Que esto va a suceder, que ya lo vimos cuando venga por segunda vez. El video está en el canal de YouTube, pueden ir a verlo ahí. Jesús tiene vida en sí mismo porque es totalmente Dios. Y se está dispuesto a dársela a aquellos que lo aman y que lo siguen. Porque dice, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Si querés que profundicemos un poquito más sobre este tema, hacenos preguntas. Escribinos al chat, ahí nosotros vamos a poder contestarte y profundizar y sacar las dudas a través de lo que dice la Biblia. Vamos a ver cómo Jesús se presenta acá. En Juan. Evangelio según San Juan, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto es Juan capítulo 14, versículos 6 y 7. El versículo 7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense que acá Jesús se presenta el gran yo soy, pero esta vez como el camino, la verdad y la vida. Son tres elementos que son importantes para nuestra vida. El camino hacia ¿qué? El camino hacia nuestra salvación. El camino para conocer al Padre. El camino para llegar a la vida. El camino para llegar a la verdad y poder vivir eternamente. Esa clase de verdad y vida es la que Jesús nos está ofreciendo. Dice, nadie viene al Padre sino por mí, que es Dios, ¿no? Él también es Dios. Dice, si me conocéis también, a mi Padre conoceríais. Dios está diciendo, en otras palabras, yo soy el elemento, yo soy Dios, yo soy el ser que hace que vos puedas tener una buena relación con Dios. Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Jesús se presenta como aquel que puede hacernos llegar a la vida eterna, como aquel que puede hacernos llegar a la salvación, como aquel que nos puede hacer llegar a su Padre. Dios y Jesús. Jesús y Dios son una persona. Eso tiene que quedarnos en claro. Ya lo vimos anteriormente, pero ahora lo vamos a seguir analizando. ¿Qué dice el siguiente versículo, Johnny? Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjense cuántos títulos tiene Dios, Jesús sobre sí mismo, ¿no? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Fíjense que hay una conexión completa entre el Padre y el Hijo.
entre Dios y Jesús. Jesús se presenta como aquel que es la vid. Y también nos dice que todos aquellos que se alejan de Dios no pueden dar su fruto, ¿no? Y nos invita a estar en constante comunión con Él. Nos invita a estar conectados con Él. Esa es la manera en que nosotros podemos vivir bien, a través del ejemplo que Él nos dejó, a través de su manera de vivir, a través de que Él nos demostró que solamente confiando en Jesús, en Dios y a través de los méritos en la cruz podemos lograr la salvación. Y esta es la clase de Jesús que nos está presentando la Biblia. Cómo Él se presenta de muchas otras maneras, pero estas decidimos porque tenían este hilo conductor del gran yo soy, ¿no? De ese Jesús que es Dios eterno, que Él se presenta y se vuelve carne por amor a vos y por amor a mí. Vamos al siguiente versículo, a la siguiente pregunta, que nos llegó. Y para quienes estuvieron atentos al programa anterior, esta pregunta es muy similar a la tercera pregunta, ¿recordás, Matías, que se hizo con respecto a Jesús? Exactamente. Porque la pregunta del programa anterior decía si Jesús es Dios, pero aquí habla si Jesús es Dios o humano. ¿A qué crees que hace referencia esta pregunta, Matías? Bien, vimos que Jesús es Dios, ¿no? Entonces muchos no llegan a entender de que si Jesús al final era Dios, pero nació siendo hombre, al final en su naturaleza es 100% hombre y 100% Dios, o es 50 y 50, o es Dios en cuerpo, pero en mente es humano, y la gente por ahí no entiende mucho y presta mucha confusión. Por eso es que decidimos elegir ciertos versículos para poder entender un poquito mejor acerca de que si Jesús es Dios, o es humano, o es los dos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Por supuesto. Lucas, capítulo 1, versículos 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la concepción de Jesús. Acá el ángel le está hablando a María, y fíjense, María dice, ¿cómo puede ser que esté embarazada si nunca estuve con ningún hombre? Nunca tuve relaciones, diríamos, era virgen. Entonces dice que el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Quiere decir que lo que iba a suceder, el nacimiento no iba a ser común y corriente. No iba a ser un nacimiento como todos los que nosotros conocemos. Porque dice, el Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que Dios tiene un cuerpo físico, Él es 100% humano, pero es un santo ser, el Hijo de Dios. Quiere decir que Dios, en Jesús es 100% humano y 100% hombre. No hay mitad y mitad o un poco y un poco. No es más de una cosa y menos de otra. Él es 100% Dios porque el Espíritu Santo dice que vendrá sobre ti el poder altísimo, te cubrirá, será un santo ser, pero nació del vientre de una mujer, de carne y hueso. Vamos a leer el siguiente versículo, Gálatas 4:4 ahora. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Fíjense que hablamos que era necesario que se cumpla el tiempo y que la Escritura se tenía que cumplir. Entonces dice que Dios envió a su Hijo. ¿A quién? A Jesús. Dios, igual eterno que Jesús, dice que la diferencia que hay es que acá que nació de mujer. Fíjense que Dios, siendo totalmente Dios, también nace de mujer. Esto nos da el indicio también que Dios es 100% Dios y 100% humano. Vamos al siguiente versículo. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjense que acá se le pone título a esto de que, ¿y qué es al final? ¿Es Dios, es hombre, es mitad, mitad?
Y acá Pablo lo llama el misterio de la piedad. ¿Y por qué misterio de piedad? Primero, porque para nosotros es un misterio. Nosotros tenemos una mente finita que nunca un ser creado va a entender a su ser creador, ¿no? Y dice el misterio de la piedad. O sea, ¿cómo puede ser que un Dios, siendo Dios, teniendo todo, no necesitando de nada, forme parte del plan de salvación para su ser creado? Esa piedad que nunca vamos a lograr entender hasta que Jesús vuelva y nos encontremos con Él y nos pueda explicar. Entonces dice que Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál es la manifestación de Dios en carne? Jesús. Fíjense que los pone a una misma altura. Tanto Dios y Jesús son igualmente Dios. La diferencia es que Jesús fue manifestado en carne. Dios se hizo, diríamos, Dios, Jesús, Jesús, carne, Jesús, hombre. Dice, visto de los ángeles, quiere decir que Jesús ya estaba creado mucho antes. Perdón, Jesús no fue una creación, eso que quede claro, ¿no? Jesús ya existía mucho antes que nosotros, porque dice, visto de los ángeles, antes de la creación del mundo, dice que vino, que predicó a los gentiles, el mundo le creyó y fue recibido en el cielo de nuevo. Dios y Jesús siendo totalmente eternos. Jesús se vuelve carne, se vuelve humano, cumple el plan, que es el misterio de la piedad, cumple el plan de salvación y lo vuelven a recibir en gloria en el cielo. Y allí es donde está Jesús. Siguiente versículo, Johnny. Primera de Juan capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense que es de Dios entender que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios, pero fue humano también. Quizás no vamos a lograr entender en completo cómo fue que esto sucedió, porque esto es un misterio, Pablo lo revela. Pablo le pone ese título. Lo que sí tenemos que entender es que Jesús y Dios son lo mismo. Y que Jesús se hizo hombre. Dice, Jesucristo ha venido en carne. Quiere decir que Dios, a través de Jesús, complementa y completa el plan de salvación. Y Jesús, siendo carne, siendo persona, tuvo su cuerpo físico y su mente física. Siguiente versículo. Carta de Pablo a los Colosenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y acá tenemos que ser conscientes que hay algo que es especial y que es importante. Que el versículo 9 dice que en él, en Jesús, porque viene hablando de Jesús, Cristo le dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir? Que en su totalidad, en este humano, Jesús, habita totalmente la deidad, que es Dios. Y muchas veces nosotros escuchamos de que por ahí, bueno, Jesús era 50% humano y 50% Dios, o que Jesús era, sí tenía físico, pero su alma era divina y no se unían las dos cosas, o por ahí no, Jesús era 100% Dios y por eso él no tuvo ningún error y vivió una vida perfecta. Otros dicen, no, Jesús sí era hombre, pero solamente fue hombre y por eso pecó y inventan cosas. Entonces tenemos que entender que el versículo 8 está por algo y dice que nadie nos engañe por medio de filosofías. Todo aquello que no está escrito es presunción. Todo aquello que no está declarado en la Biblia pasa a ser un invento. Dice también huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, depende a lo que el mundo viene contando. Y no según Cristo. Todo lo que vos tenés que entender sobre Jesús, sobre su vida, lo tenés que encontrar en la Biblia. No lo que le parece a tal que le dijo el otro que escuchó de cierta persona. Si hay alguien que por ahí te interesa lo que explica, pero no está fundamentado en la Biblia, tené cuidado.
Cuando las explicaciones, cuando el entendimiento viene a través de más palabrerías que el escrito está, hay que tener cuidado. Siempre tenemos que basarnos en lo que dice la Biblia. Así fue como Dios actuó cuando estuvo en esta tierra. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, todo lo que le contestó a Satanás fue escrito está. Entonces vamos a poder lograr entender solamente cuando pongamos nuestra mente a disposición de lo que leemos en la Biblia. Dios nos va a poder dar el entendimiento, pero si nosotros estamos convencidos que a través de su palabra Él nos puede revelar estas grandes verdades. ¿Sí? Vamos al siguiente versículo. Romanos, así es. Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Fíjense que acá el versículo Pablo nos está diciendo algo que es importante. Si Jesús fuera solamente humano, no hubiese resucitado. Pero Jesús fue 100% humano porque dice que era del linaje de David según la carne. Pero no solamente queda acá el versículo, sino que en el 4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Entonces, ¿era una cosa o la otra? La Biblia nos deja bien en claro que eran las dos. Las dos cosas en una. Dios, 100%. Humano, 100%. Eso nos tiene que quedar en claro en este tema. Vamos al siguiente versículo, Johnny. Carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 2, versículos desde el 14 hasta el 17. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Fíjense que acá en este versículo, Pablo, en este caso, dice que era necesario que Jesús, que Dios se haga semejante a sus hermanos. Los ángeles no necesitaban salvación porque estaban en el cielo. Los ángeles caídos tuvieron la oportunidad de elegir, pero también decidieron llevar las consecuencias de su mala decisión hasta el final. Entonces acá no estaba en juego la salvación o la perdición de estos seres creados, de estos ángeles, sino tu vida y la mía, aquellos descendientes de Adán y Eva. Acá dice, ¿no?, la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, que a través de ellos iba a venir la salvación para todo el mundo. Era el pueblo especial, pero que bueno, el pacto se rompió y ahora con Pablo empieza a ser a nivel universal la salvación para todos, ya no dependiendo de lo que el pueblo haga, sino un constante acercamiento personal hacia Dios. Porque dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesús, Dios se hizo hombre, y en Jesús, que también es Dios, lo voy a repetir todas las veces para que nos quede bien claro, vino a deshacer lo que había hecho el diablo. Vino, dice, a librar a todos por el temor de la muerte que estaban sujetos a servidumbre, esa servidumbre que trae el pecado. Era necesario que se haga un sacrificio, pero el sacrificio tuyo, el mío o de un ser caído no era suficiente. Fíjense que a lo largo del santuario, como ya lo estuvimos viendo en programas anteriores, aquel sacrificio, aquel sustituto por los pecados, debía ser un animal o lo que sea, pero debía ser perfecto, debería ser sin mancha. Ahora yo te pregunto, vos y yo, seres creados de naturaleza caída, ¿podría algún humano, solamente humano, expiar los pecados del mundo de una vez y para siempre? No.
se necesitaba de un sacrificio mejor que el nuestro. Y es por eso que Dios, en Jesús, está este sacrificio perfecto y mejor. Vamos al siguiente versículo, Johnny. Filipenses capítulo 2 versículos 5 al 8, que si mal no recuerdo, Matías, fue el último versículo con el que cerramos la primera parte acerca de Jesús. Lo vamos a repetir porque también tiene mucho que ver con este tema. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No vamos a explicar todo el versículo porque ya lo hicimos en el programa anterior, pero sí vamos a destacar algunos elementos importantes. Fíjense que dice que Cristo Jesús, el cual era forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. O sea, Jesús es igual a Dios. Jesús es igual a Dios. Y Él decidió, por amor a vos y a mí, despojarse de eso y venir a la tierra y tomar forma de siervo y ser hecho semejante a los hombres. ¿Qué clase de persona, así como vos y como yo, está dispuesto a abandonar todos sus lujos para vivir una vida de sufrimiento y elegir la muerte antes que la vida? Si vos tuvieras que decidir, si fuera un hijo, si fuera alguna persona querida, y quizás lo decidís, tomás la decisión de dar tu vida por el otro. Pero en el que te cae mal, en aquel que te causó algún dolor, en aquel que se encargó de que tu vida quizás vos sientas que es miserable, ¿estarías dispuesto a morir por él? Jesús lo hizo así. Jesús vino a morir por amor a vos y a mí. Él, siendo 100% Dios, vino a hacerse 100% humano, para que vos y yo podamos tener vida eterna. Ese es el Dios a quien servimos. Ese es el Dios a quien estamos predicando y a quien esperamos y que pronto va a venir a buscarnos. Vamos a la siguiente pregunta, Johnny. ¿Tuvo sentimientos humanos Jesús? Es decir, más allá de que los versículos anteriores dejaron en claro de que Jesús fue 100% Dios y 100% humano, pero los sentimientos los expresó realmente como humano. Nosotros, yo creo que el que hizo esta pregunta, ¿no?, también piensa que a él le enseñaron un Dios que era un Dios regio, de brazos cruzados, mirándonos de lejos, y que siendo Jesús fue un Jesús enojado que le decía, bueno, te salvo, pero andate porque no te quiero ver más, actuando de una manera ruda, hostil. Pero sin embargo la Biblia nos enseña de un Jesús totalmente diferente. Vamos al primer versículo. Exactamente. Carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 5, versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y acá Pablo nos está hablando de Jesús en el momento del Getsemaní. Él estaba a punto de morir. Él estaba a punto de ser entregado, de ser traicionado, de ser abofeteado, castigado, crucificado. Ya todo eso lo vimos. Fíjense que dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Jesús no solamente tuvo sentimientos humanos, sino que también los expresó. Ese Dios no es un Dios rudo, no es un Dios ajeno a lo que te pasa, a tus sentimientos. Él te comprende, Él vivió esos sentimientos. Vamos a ver qué dice Mateo 8:17, Johnny. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Acá, Mateo, quien redacta este evangelio, dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ya el profeta Isaías
lo había revelado mucho tiempo antes. Jesús iba a venir e iba a sufrir. Él iba a sentir angustia, Él iba a estar preocupado, Él iba a ser feliz. Él iba a tener una vida con total, completa y podríamos decir, sin lugar a duda, una vida llena de sentimientos. Una vida donde los sentimientos hacen a las personas. Pero Jesús viene a enseñarnos de que si bien los sentimientos son importantes, no nos tenemos que dejar avasallar por ellos. Fíjense que dice Mateo 26:38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Sabiendo Jesús que le quedaba poco tiempo, necesitaba a sus amigos. Él necesitaba esa relación que había hecho con Pedro, con Juan. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús diciéndoles, estoy a punto de sufrir la peor de las peores torturas. Necesito a mis amigos. Necesito que se queden conmigo. Necesito un apoyo. Estoy triste. ¿Te das cuenta que Jesús no es un Jesús ajeno a los sentimientos? Por eso te puede entender, porque Él lo sintió. Por eso puede entender cuando te sentís solo, cuando te sentís triste, cuando te sentís angustiado, cuando estás deprimido. Porque Él pasó lo mismo. Él sintió. Y todo lo hizo ¿para qué? Para que vos y yo podamos ser salvos. Entonces que alguien te diga, no le cuentes a Jesús lo que te pasa porque Él está ocupado con otras cosas, eso es mentira. Si alguien te dice, no, Jesús no sufrió, Jesús no te va a entender porque Él fue Dios y fue solo Dios y no entiende los sentimientos. Es mentira, Dios lo sufrió, Dios los padeció. Y todo esto lo hizo por amor a vos, porque te ama. Vamos al siguiente versículo. Juan capítulo 11, versículo 33. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Más clarito, imposible. Acá Juan registra cómo lo ve a Jesús a lo lejos. En la escena estamos en la muerte de Lázaro, ¿no? Lázaro había muerto, Jesús sabía que lo iba a resucitar. Pero Él no lloró por Lázaro o no se conmovió porque había muerto un amigo de Él, sino porque se empatizó, dice, a la mujer, a la hermana que estaba llorando y a los judíos que la estaban acompañando. Entonces Él, al ver los sentimientos de sufrimiento de los que estaban ahí alrededor, se estremeció en espíritu y se conmovió. Esto me enseña de que vos y yo tenemos un Dios que es sumamente empático. Un Jesús que es sumamente y extremadamente sentimental. ¿Qué quiere decir? Que no es un Dios ajeno. Es un Dios que se acerca hasta vos y que te entiende, que conoce tu dolor, que Él quiere que vos le cuentes lo que te está pasando. Porque dice que se conmovió, se estremeció en espíritu y se conmovió. Él se conmueve con los problemas que a vos te pasan. Él se preocupa por lo que a vos te pasa. Él tuvo sentimientos y los sigue manteniendo. Entonces no tenemos un Dios ajeno, sino un Dios que pasó por muchas dificultades y muchos sentimientos que vos y yo hoy tenemos. Y ese es el Dios que me gusta hablar, el Jesús que me gusta hablar. Ese Jesús que me ama como soy, obviamente me exige la obediencia, ¿no? Porque tenemos que actuar conforme a lo que soy, pero no nos pide que seamos algo que no somos. Dios te necesita porque Él te ama. Él te está buscando. Él te entiende. Él sabe por lo que estás pasando. Porque Él también pasó. Y lo pasó muchísimo peor que nosotros. Y vamos a la siguiente pregunta, Johnny. Pregunta que también nos han hecho y que sobre la cual se habla mucho también. ¿Pecó Jesús? He escuchado hablar muchísimo de este tema. Que Jesús sí pecó, pero lo ocultó, que estuvo con alguna discípula, que hay una descendencia, o que Jesús sí pecó porque
si no fuera humano, él no podría pecar. Si entonces él es humano, seguramente pecó porque tiene esa tendencia al pecado. Vamos a ver qué dice la Biblia, Johnny. Por supuesto. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Acá encontramos al que no conoció pecado. En Dios y en Jesús no hay pecado. ¿Y qué dice por nosotros hacerlo pecado? En otras palabras, aquel que era el ser santo, el Dios eterno, se hizo hombre. Eso es hacerlo pecado. No que él pecó, sino que lo hizo vivir en un mundo rodeado de pecado. Lo hizo venir a una tierra con un cuerpo degradado por el pecado. Porque Jesús no vino con el aspecto de Adán cuando fue creado en aquel entonces. Jesús vino a esta tierra y formó parte de la humanidad con un cuerpo con más de 4.000 años aproximadamente de desgaste moral y pecaminoso. A eso se refiere, a que Dios, siendo totalmente Dios, ahora se hace totalmente hombre, pero no un hombre especial con superpoderes, un hombre como vos y como yo, pero siendo Dios. Siguiente versículo. Juan capítulo 14, versículo 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y acá encontramos a Jesús hablando acerca de Satanás. Acá define a Satanás como el príncipe de este mundo, no el rey de este mundo. Ese es Dios. Dice, este príncipe de este mundo nada tiene en mí. Yo no tengo nada que ver con él. Quiere decir que cuando Jesús viene y se hace hombre, en él no estaba esa tendencia a pecar. No había nada que ver entre el pecado y Dios o Jesús. Y esto está bien que sea así, porque necesitamos un sacrificio mejor que nosotros. En Jesús no había nada que ver con Satanás. Siguiente versículo, John. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 22 y 21 también le agregamos, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, en lo cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces fíjense que acá Pedro dice que Cristo padeció, sufrió, tuvo sentimientos como nosotros, para dejarnos un ejemplo de cómo se hacen las cosas bien, no como las hacemos nosotros. Pero que Jesús no pecó, ni hay engaño en su boca, o sea que no hay ni pecado ni mentira. Porque todo aquel que practica la mentira dice es del diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio y suicida, y asesino, perdón. Entonces dice, aquel Dios que se hizo hombre, Cristo, padeció y pasó por lo mismo que vos y yo estamos pasando. Entonces Él te puede entender porque padeció por lo mismo. Pero la diferencia entre Él y nosotros es que Él no pecó. Eso está clarito. ¿Qué dice Primera de Juan, Johnny? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y muchos dicen que Jesús vino a abolir la ley o a echar por tierra, ¿no?, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento. Eso es mentira. Dice, fíjense que todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, pecado es igual a infracción de la ley. Y dice que en Jesús no hay pecado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nunca infringió con la ley. Jesús mismo lo dijo, hablando a sus discípulos y a los que le estaban. No piensen que vine a abrogar la ley a los profetas. No los vine a abrogar ni a echar por tierra. Al contrario, yo los vine a cumplir. Y acá vemos a un Jesús obediente a la ley y a los mandatos. No un Jesús que viene a destruir la ley y hacer lo que a él le parece, sino lo que su padre le había dicho que tenía que hacer. Vamos a ver qué dice Santiago, Johnny. Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y acá encontramos a un Dios, dice, que no puede ser tentado.
Quiere decir que es un Dios que no tiene nada que ver con el pecado. Cuando algún pecado pasa por al lado, Él miraba para otro lado, podríamos decir. O sea, Él era totalmente ajeno al pecado. Por eso Dios no pecó. Y cuando vos te sentís tentado o sentís que hay algo que te quiere inducir a pecar, eso no viene de Dios. Viene de Satanás. Entonces no le echemos la culpa a Dios por cosas que pasan por culpa de Satanás. Ese es el Dios que tenemos. Y ahora vamos a la siguiente pregunta. ¿Para qué sirvió todo lo que hizo Jesús en la tierra? ¿Para qué vino Jesús a morir por la tierra? A morir por nosotros, perdón. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? Vamos al primer versículo. Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y pensando en la idea de reconciliación, vamos a leer el siguiente versículo en Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 20, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús vino a esta tierra, siendo hombre y siendo Dios, para reconciliar, para religar aquello que se desunió, para unir aquello que estaba roto. Y era la relación de lo que encontramos en la tierra, que somos vos y yo, con las que están en los cielos, que es Dios y los ángeles. Jesús a través de la cruz, a través de los sanamientos que realizó, a través de las ayudas que realizó a sus discípulos, a través de todo lo que hizo y presentó el reino, todo lo hizo para volver a restaurar a la criatura con su ser creador. Restaurar ese vínculo que el Satanás y el pecado rompió. Para eso vino Jesús a esta tierra. En 2 Corintios dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 5 versículos 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son todas hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A ver, la vida eterna, para poder vivir eternamente, ¿Dios nos exige una vida perfecta? Sí. Ahora, ¿la vida perfecta que exige Dios es la nuestra? No. Nosotros somos seres creados, que tenemos una vida llena de pecados. Pero Dios, a través de los méritos de Jesús en la cruz, nos da esta oportunidad de poder reconciliarse con nosotros. Y para esto vino Jesús, para reconciliar al mundo lleno de pecados con el poder de Dios, con su amoroso Creador. Y nosotros somos llamados también, así como Jesús nos reconcilia a nosotros con Dios, tener este ministerio de llevar a reconciliar a los demás con Dios. Tenemos que ser conscientes de que todo lo que nosotros hacemos puede hacer que la persona que me está mirando se acerque o se aleje de Dios. Depende de cada uno de nosotros. Y vamos a ir ahora a la última pregunta, Johnny, de hoy. Última pregunta, ¿puede Jesús entenderme? Algo habías mencionado, Matías, pero vamos a profundizarlo con versículos bíblicos, ¿verdad? Exactamente. Ahora, Jesús, ¿me puede entender? ¿Soy yo lo suficiente importante para alguien que es infinito? ¿O no le importa lo que me pasa? Vamos a ver qué dice Hebreos 2:18. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y acá permitime hacer un alto, Matías, y hacerte una pregunta, porque habíamos dejado bien en claro en los puntos anteriores de que Jesús es Dios. Y esto obviamente a colación también de otras preguntas que nos han llegado, lo que te quería plantear. Y de que Dios
no puede ser tentado ni tienta a nadie, pero aquí justamente habla de Jesús, quien fue tentado. ¿Cómo se explicaría esto? Dios, siendo Dios, no tiene la necesidad de pecar. Y Jesús, siendo Dios, tampoco tuvo esa necesidad de pecar. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de que Dios no puede ser tentado, es que Dios no puede ser incitado a pecar porque en Él no hay relación con el pecado, a diferencia nuestra. Nosotros sí podemos ser tentados. Por eso cada vez que Satanás intentó tentar a Dios, Dios siempre salió victorioso. Dios siempre salió victorioso y Él nunca pecó. Pero conoce porque sabe lo que hizo Satanás con Él cuando estuvo en la tierra, los medios que utilizó para que Él caiga, pero nunca cayó. Entonces dice que como Él nunca cayó, Él es poderoso para socorrer a aquellos que son tentados. En otras palabras, a vos y a mí. Él es poderoso y Él puede entenderte. Y el último versículo que vamos a leer en el programa es el siguiente, Johnny. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y acá Pablo nos está haciendo como una síntesis y una conclusión de todo lo que leímos y todo lo que aprendimos en este programa. Tenemos un Jesús que hoy ocupa el lugar de sumo sacerdote y como ya vimos en otros programas, hoy está intercediendo por vos y por mí. Este Jesús que fue 100% humano, que es el Hijo de Dios, es también 100% divino. Y que no tenemos a alguien que esté intercediendo por vos y por mí, que no te entienda, que esté en la suya y que esté lejos de vos y de mí, sino que Él se puede compadecer de nuestras debilidades. Él fue tentado, Él fue llevado e inducido a pecar, pero Él nunca pecó. Él es la vida perfecta que se necesita para poder ser salvos. Gracias a que Jesús no pecó, gracias a que Él vivió conforme a los mandamientos y sobrellevó las tentaciones que el Satanás le puso, Él puede redimirte y redimirme. Su acto en la cruz, su acto salvífico, te da la capacidad para que vos hoy te puedas acercar a Él. Para que hoy vos le puedas contar cómo te sentís. Para que vos hoy le puedas traer tus problemas a sus pies. Para que vos te puedas acercar con confianza al lugar donde Él está intercediendo hoy por vos y por mí. Para que puedas hallar gracia, dice, para alcanzar misericordia. Porque cuando vos te acercás a Jesús, Él no te echa fuera, ya lo vimos. Porque cuando vos le traes tus problemas, Él te comprende. Cuando vos le traes tu vida, Él la acepta y te ayuda a perfeccionarla, a vivir conforme a los principios y mandatos que Él nos da. Y termina para hallar gracia en el oportuno socorro. ¿Y cuándo es el oportuno socorro? Es en el momento de mayor debilidad. Ese momento donde vos más necesitado estás. Entonces quiero invitarte a que confiemos ciegamente en este Dios. Este Jesús 100% hombre, 100% humano. Que vivió una vida como la tuya y como la mía, pero que Él no pecó. Ese Jesús que te puede entender, que sabe lo que sos y lo que puedes ser en sus manos. Te invito a que en ese momento de mayor debilidad y cuanto más lo necesites, te acerques a Jesús. Y Él está dispuesto a transformar tu vida y a darte una nueva oportunidad. Muchas gracias, Matías, por la explicación de cada uno de los versículos. Muchas gracias a ustedes que nos siguen acompañando detrás de la pantalla. Queremos recordarles que en cada uno de los pasajes de este programa han aparecido nuestro correo electrónico y nuestro WhatsApp para que no solamente se puedan comunicar con nosotros, por si ustedes quieren colaborar de alguna manera con Perspectiva Siglo XXI, sino que también
nos puedan hacer llegar ya sea sus preguntas con relación a la Biblia para seguir justamente generando contenido para este programa, sino también cualquier duda, consulta, pedido de oración y demás. Les agradecemos a cada uno de ustedes por estar en un programa más de ¿Qué dice la Biblia? Les recordamos que sigue nuestra programación durante el fin de semana. Le agradecemos, como les decía, a Matías López por la explicación de los versículos, a Mariano Whitman que está en los controles, Johnny Carrazán quien les habla, de parte de Perspectiva Siglo XXI les mandamos un gran abrazo y les deseamos que Dios los bendiga.